bendiciones. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal de Gala. Mi nombre es Juan José Calderón, pastor de esta iglesia, y quiero invitarle que se mantenga conectado con nosotros en esta transmisión en vivo. Queremos invitarle para que usted pueda adorar juntamente con nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un día muy especial, un día que el Señor ha hecho para que nosotros nos alegremos y nos gocemos. Así que quiero invitarle que pueda pasar la voz a sus amigos o hermanos inmediatos para que puedan conectarse con nosotros en este momento que vamos a comenzar con nuestro servicio de adoración. Gocémonos en el Señor y dejamos con ustedes al grupo de alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Gracias, Señor, santo eres. Vengo a ti, Padre. Gloria a Dios. Vengo a ti, Señor. Cámbiame.
estés en tu lugar, puedas levantar tus manos con nosotros y podamos cantar este coro nuevamente de esta hermosa alabanza. Amén. Donde quiera que estés, te pido que allí te conectes con nosotros para que podamos adorar al Rey de Reyes y Señores. Ven con tu amor. Y quiero pedir, Señor Dios, por todas aquellas personas que se están uniendo con nosotros a través de estos medios, donde quiera que estés, donde quiera que nos estés sintonizando, queremos bendecirte en esta mañana con una palabra desde este lugar. Padre Dios mío, toma control de tu palabra, Señor, de nuestros labios. Señor Dios, permite, Padre, que a través de esta palabra tú puedas llevar esperanza, a través de esta palabra tú puedas llevar sanidad, a través de esta palabra tú puedas bendecir, Padre, a cada persona que se está conectando con nosotros por medio de estos medios, Señor. Te alabamos y te glorificamos, te exaltamos y creemos, Señor Dios, Padre, que en el poder que hay en tu palabra, Señor, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Mira aquellos que están débiles, aquellos que están cansados, aquellos que, Señor, están por sucumbir, aquellos que están por claudicar. Padre, te pido, Señor Dios, Padre, que por medio de esta palabra tú puedas motivar su espíritu, tú puedas motivar su vida, Padre. Oramos por aquellos que están en las cárceles, Padre, que allí, Señor Dios, tú te puedas llegar. Oramos por aquellos que están en los hospitales enfermos, Señor Dios, Padre, en el nombre de Jesús, tú puedas enviar una palabra, Señor Dios, y sanar a los enfermos. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor. Amén y amén. Nuevamente queremos reintegrar nuestro agradecimiento a cada una de aquellas personas que se están uniendo a nuestra transmisión. Mi nombre es Juan José Calderón, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de Galatín. Gracias, quiero darle con anticipación por tomar este momento y poder hacer conectar juntamente con nosotros. Tenemos una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, en el cual queremos hoy meditar un poco, y voy a hablar sobre el poder de la palabra. Amén. Y para eso he tomado algunos textos bíblicos para darle base a lo que el Señor ha puesto en mi corazón hablar hoy en esta mañana. Así que allí donde estás, amén, quiero que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 1 al 3. Voy a tomar varias citas bíblicas para darle base a lo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy hablar acerca del poder de la palabra. Y me gusta, amén, de la palabra y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la versión del Jubileo dice que en el principio ya era la palabra, y que aquel que era la palabra era con Dios,
y la palabra era Dios. Quiero que vayas conmigo también al libro de Génesis, capítulo 1. Y la palabra dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y voy a estar leyendo algunos versículos saltados debido al tiempo. Pero del versículo 3 dijo: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En el versículo 6 dijo: luego dijo Dios, hagan expansiones en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas. En el versículo 9 dice: y dijo Dios también, júntese las aguas que están debajo del cielo en lugar, y se descubrió lo seco, y fue así. Versículo 11: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árboles de fruto que dé su fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y el versículo 14 dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras en las estaciones del cielo para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para el día y el año. Allí donde estás en tu lugar, después tú puedes leer todo el capítulo de Génesis para que puedas entender un poco acerca de lo que hemos hablado. Así que como tema hoy en este día hemos puesto, amén, el poder de la palabra, o el poder que hay en la palabra. Y me gusta lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo, Señor, oh Dios Padre, en el cual tú nos das la oportunidad, Señor, oh Dios Padre, de poderte alabar y exaltar y bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Nombre que es sobre todo nombre, Señor. A ti te damos la honra, te damos la gloria, el poder, Señor, oh Dios Padre. Mira donde quiera que llegue esta palabra por medio de estos medios, la persona que nos esté escuchando, yo no sé en la situación cómo puede estar, pero una cosa sí yo estoy seguro, que tu palabra tiene poder y autoridad para poder llegar a esa vida, a esa necesidad, a esa enfermedad, a esa escasez, a ese problema, Señor, oh Dios Padre. Gracias, Padre, por el poder que hay en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y quiero que mantengas tu Biblia juntamente contigo, porque vamos a estar tomando algunas citas bíblicas muy importantes que queremos que usted pueda meditar y pueda anotar. Si tiene algún cuaderno o algún lapicero, pues le invito para que usted esté atento y pueda anotar algunas citas bíblicas que son muy importantes, amén, que nos dan a nosotros el respaldo, amén, que nosotros necesitamos a través de la palabra. Entonces hemos leído esta palabra y la pregunta es, amén, ¿qué valor le estoy dando a la palabra? ¿O cuál es el valor que yo debo de darle a la palabra? Me gusta lo que dice en el libro de Hebreos, amén. Hebreos dice que porque la palabra de Dios es eficaz. Me gusta esa palabra, porque la palabra de Dios es eficaz. Eso significa que la palabra eficaz, su significado dice que tiene la capacidad de alcanzar el objetivo o el propósito, amén, de producir el efecto que yo estoy esperando. Entonces, cuando la palabra dice que es viva y eficaz, amén, está diciendo
que la palabra puede cumplir el propósito por el cual se nos fue dada. Amén. Así que escuche bien esto, que le puede ayudar a entender, amén, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de esta palabra. Amén. Cristo está presente en su palabra. Amén. Y eso es bien importante porque Él está en la misma palabra. Por eso que dice que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Eso significa el poder que tiene la palabra. Por eso que en el versículo 3, amén, del capítulo 1, versículo Juan, dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho. Entonces, debo de entender que cuando yo leo la palabra, amén, Él está presente en la palabra. Ya Él mismo, amén, se revela a través de la palabra. Ahora, ¿qué debo de entender, hermano, amigo que me escuchas? Amén. Que la palabra viene de una fuente de autoridad. Que la palabra viene de una fuente confiable. Amén. ¿Qué significa esto? Que como lector o como mensajero o como oyente, amén, amén, tengo que tenerle confianza a la palabra. Tengo que tenerle confianza porque la palabra es Dios hablando por medio de su palabra. Amén. Y a mí me gusta lo que dice en el libro de Hebreos. Amén. En el libro de Hebreos dice que el que se acerca a Dios tiene que creerle que Dios existe. Si nosotros venimos a Dios, si nosotros confiamos en el Señor, tenemos que creer que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios es eficaz, que Dios puede hacer la obra, que Dios puede glorificarse, que Dios puede en este momento manifestarse en tu vida. Amén. No importa la circunstancia que tú estés pasando o que estés viviendo, Dios puede glorificarse hoy en este día. En el libro de Números, amén, Deuteronomio, perdón, en el libro de Deuteronomio dice que, amén, dice que porque este mandamiento que te ordeno yo no es demasiado difícil. O sea que lo que Dios nos pide a nosotros no es difícil. Lo único que Dios nos pide a nosotros es que nosotros creamos lo que Él dice en su palabra. Que tengamos la fe, amén, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Entonces, amén, yo debo de creer que la palabra es eficaz, amén, y que no es difícil y que no está lejos. Si usted lee del capítulo 30, versículo 11 hasta el versículo 14, el versículo 14 dice, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces es bien importante, hermanos, entender el poder que hay en la palabra, el poder que está detrás de la palabra, para que cuando nosotros leamos ciertas porciones de la Biblia o ciertos versículos, nosotros nos podamos apropiar de esa palabra, amén, y esa palabra pueda hacer la obra en nuestra vida, por lo cual nosotros estamos pidiendo. A mí me gusta lo que dice en el libro de Isaías 53. Si usted se va al versículo 4 y 5, es una palabra que yo la he hecho real en mi vida, la he declarado en mi vida, la confieso y la seguiré confesando porque es una verdad y yo les doy el valor que la palabra tiene, amén. Y cuando nosotros le damos el valor que la palabra tiene que actuar, tiene que accionar, amén, porque allí Dios respalda su palabra. Entonces la palabra dice,
en Isaías, en el versículo 4, ciertamente, me gusta la palabra, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. La palabra ciertamente es utilizada como una respuesta efectiva, indicando que lo que se expresa está de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces cuando dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, es porque Dios ya lo hizo, es porque ya lo cumplió, es porque Él ya, amén, lo llevó, amén, a cabo. Y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Dios, creer en Dios, amén, que Dios hará esa obra ya en nosotros. Gloria a Dios. Entonces la palabra dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, abatido de Dios. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido curados y sanados. Entonces ciertamente Dios ya hizo la obra que tenía que hacer por nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que ver es darle el valor a la palabra y creer que lo que dice la palabra, amén, si yo lo creo, amén, se hará una realidad en mi vida. Así que debemos de confiar en la palabra, que la palabra de Dios, amén, es una palabra que está cerca de nosotros. Por eso que en el libro de Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no te sientas solo, no sé dónde estés, en el lugar que estés, pero quiero decirte que aunque tú no veas a tu alrededor, hay alguien que está cerca de ti, porque la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hoy con esta enfermedad que se da y que se está dando de esta pandemia del COVID, usualmente cuando nosotros nos enfermamos, nos aislamos en un cuarto. Y cuando estamos en ese cuarto aislado, parecemos que nadie está con nosotros. Pero quiero decirte que no importa dónde estés y cómo estés, hay alguien que está contigo, y ese se llama Jesús de Nazaret, el ángel de Jehová. Por eso que yo tengo que tener esa confianza en la palabra. Me dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es por eso que nosotros debemos de tener la seguridad en la palabra, la confianza en la palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad, la palabra tiene todo bajo su dominio. Por eso que en el libro de Isaías 43, versículos 2 y 3 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Y me gusta la primera parte del versículo 3, porque yo soy Jehová, tu Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Es por eso, hermano, amigo, que no podemos vivir en zozobra. Debemos de vivir confiados en lo que la palabra de Dios nos habla. Amén. Lo que la palabra de Dios nos insta, amén, a creerle que esta palabra que está escrita es para que tú y yo la podamos practicar, la podamos vivir, la podamos aplicar y podamos ver el milagro realizado en nuestra vida. Yo sé que a través de esta pandemia
pandemia, hemos pasado momentos difíciles, pero esta palabra de Isaías 53 la he clamado una vez, otra vez y otra vez, y sigo declarando que esta palabra sigue teniendo autoridad para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para motivarte, y que el Señor Jesús ya llevó nuestras enfermedades y que por su llaga hemos sido curados y sanados. Así es que en este momento declaro en el nombre de Jesús, por el poder que tiene la palabra, que Dios te levanta, que Dios te sana, que Dios te restaura, que Dios te da vida, Dios te da fuerza y que sigas adelante. Mi alma te alaba. Entonces estamos hablando del poder de la palabra, la autoridad de la palabra. Cuando leemos la palabra, es Cristo hablando a través de ella o por medio de su mensajero. Entonces esta es una gran dicha, es un privilegio, hermanos. Pensemos, amén, en un momento, en este momento, en esto. Cuando usted lee la Biblia, ¿qué valor le está dando la palabra? Esta es la pregunta que yo quiero que usted medite. Cuando usted está leyendo la palabra, ¿qué valor le está dando a la palabra? Amén. Le estoy dando el valor, le estoy dando la dignidad que tiene la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Amén. Así que, ¿cree usted que cuando lee la palabra tiene poder para poderle sanar? ¿Cree usted que cuando usted lee la palabra tiene poder para poderlo salvar? ¿Cree usted, amén, que cuando usted lee la palabra tiene el poder para motivarlo? ¿Cree usted que cuando usted lee la palabra tiene poder para proveerle en este momento de escasez? ¿Cree usted, amén, que cuando lee la palabra tiene el poder para poderlo restaurar? Usted que se ha descarriado, usted que se ha caído de la obra de Dios, ¿cree que la palabra tiene poder para volverlo a traer a los caminos de Dios? ¿Cree usted, amén, que la palabra de Dios, la palabra tiene el poder para levantarlo, amén, de esa silla de ruedas? Que la palabra de Dios tiene el poder para poder curar cualquier parálisis, para sanar cualquier cáncer, para sanar la diabetes, para sanar úlceras, para sanar el COVID. ¿Cree que usted, Dios, tiene el poder en la palabra? Entonces debemos de darle el valor a la palabra. Entonces cuando leo la palabra o cuando escucho la palabra, debo estar seguro que algo va a suceder. Que algo va a suceder. Amén, diga gloria a Dios conmigo. Que cuando leo la palabra, algo va a suceder. Y me gusta, amén, esta porción que encontramos en el libro de Marcos, capítulo 11, amén, el versículo 23, me quiero enfocar, y usted puede leer todo el relato, pero se está hablando cuando Jesús salió del templo, amén, y pasó por una higuera y él tenía hambre y no halló fruto, y Jesús le dijo: nadie más coma de tus frutos. Es lo único que le dijo. Y cuando regresaron, amén, por la mañana, Pedro dijo: amén, mira, la higuera se ha secado. Y Jesús respondió y le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate a la mar, y no dudare en el corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Hay dos palabras bien importantes en este versículo que hemos leído, del versículo 23 del capítulo 11, donde dice: cualquiera
y creyere. Miren qué interesante. Jesús dijo, de cierto os digo que cualquiera, o sea, que cualquiera que cree y le da el valor a la palabra puede recibir los beneficios de la palabra. Amén. Mira qué interesante. No dice si el apóstol va y ora por ti. No dice si el profeta va y ora por ti. No dice si el evangelista va y ora por ti. No dice si el pastor va y ora por ti. No dice si el maestro va y ora por ti. Sino dice cualquiera. O sea que cuando la palabra dice cualquiera, está involucrando a todos. Todos aquellos que invocan el nombre de Dios y creen que Dios puede hacer un milagro en su vida, Dios lo hará. Amén. El requisito está, amén, en creer que la palabra tiene el poder para hacer lo que yo le estoy pidiendo. Amén. Así que debemos de creer la palabra. Debemos de darle el valor, la dignidad que la palabra tiene. El problema es que nosotros leemos la Biblia como una literatura. Pero la palabra no es literatura, la palabra es la palabra de Dios, es una palabra viva, eficaz, es una palabra que puede cambiar, transformar la vida de aquella persona que se expone a la palabra. Ahora, ¿cómo suceden los milagros? Ese es un misterio. Solamente Jesús lo sabe. ¿Cómo las cosas se dan? ¿Cómo Dios te va a sanar? ¿Cómo Dios te va a levantar de esa silla de ruedas? ¿Cómo Dios te va a levantar, a sanar de ese parálisis? ¿Cómo Dios te va a sanar de ese cáncer? Es solamente Dios, amén. El único sabe cómo lo va a hacer. El trabajo mío y el deber mío es creer lo que la palabra dice. Es creer en su palabra. Entonces lo único que Jesús le pide es que nosotros creamos en la palabra y que le demos valor a la palabra. Me gusta lo que dice, amén, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, amén, esta palabra, y esta palabra es bien importante. Jesús dijo en Juan 14, 12, de cierto, o sea, confirmando, os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y el versículo 13 y 14 son claves, y dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiera en mi nombre, yo lo haré. Mira qué interesante. Entonces nosotros tenemos que darle el valor a la palabra. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra tiene el mismo o la misma eficacia. El mismo poder. Entonces la palabra, entonces el problema ya no está en la palabra, no está en Dios. El problema está en el oyente, en el lector, en aquel que se dispone a escuchar la palabra. Amén. Así que cuando yo leo la palabra, tengo que darle, amén, la autoridad que tiene la palabra. Hay un relato que se encuentra, amén, en el libro de Juan también, capítulo 6. Cuando dice que Jesús alzó sus ojos y vio, amén, que habían venido una gran multitud. Y le dijo a Felipe, ¿cómo lo pudiéramos alimentar? ¿De dónde compraremos pan para darle de comer a estos? Y Felipe le respondió diciendo, 200 dinarios de pan, amén, no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. O sea,
No sé por qué le preguntó a Felipe, quizás Felipe sabía bastante de matemáticas, pero automáticamente Felipe hizo un cálculo de cuánto se podría gastar para dar alimento a aquella multitud. Andrés le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo no sé cómo Andrés se había dado cuenta que ese joven, amén, andaba cargando esto. No sé si le había curioseado, como decimos nosotros, o le había visto su bolsoncito, amén. Pero Andrés hizo una declaración de provisión, pero al mismo tiempo de incógnita. Y dice Andrés: ¿mas qué es esto para tantos? Quiero decirte que lo poco que tú y yo tenemos en las manos de Dios es mucho. Y Dios lo puede multiplicar, Dios se puede glorificar. Cuando Jesús escuchó, amén, que había, amén, 5 panes y 2 pececillos, les dijo a los discípulos: ok, hagan a la gente a recostar. Jesús levantó, amén, los panes y los peces al cielo y dio gracias. ¿Cómo se multiplicó? No me pregunte, porque no lo sé. Pero una cosa sé, es que la palabra dice que comieron más de 5,000, amén, sin contar mujeres y niños, amén. Se saciaron y todavía sobraron 12 canastas. Eso significa: Jesús conocía el poder que hay en la palabra. Y nosotros, como hijos suyos o como personas en esta tierra, Dios nos pide que creamos en el poder que hay en la palabra. Por eso que dice que para Dios nada hay imposible. Todo es posible. Ahora, ¿cómo suceden los milagros? Eso es un misterio, hermanos. Amén. Pero una cosa sí sé, que Dios sí obra a través de su palabra. Otro ejemplo que nosotros podemos hallar a través de la palabra lo encontramos en el libro de Juan también, capítulo 5. Amén. Del versículo 5 y 6 y 8. Amén. Tú puedes leer toda la porción ahí en donde te encuentras. Pero yo quiero avanzar un poco en el relato, donde dice que había un hombre enfermo, dice el relato. Cuando Jesús lo vio al hombre que estaba acostado, supo que llevaba mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Es lo mismo que Dios te está diciendo hoy. No importa la condición en la que estés pasando, el problema que estás pasando, la misma pregunta Jesús te hace en este día por medio de su palabra: ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte de esa posición donde estás? ¿Crees que Dios lo puede hacer? O sea, porque Dios es recto en su palabra. El problema somos los aplicantes de la palabra. Cuando el hombre escuchó lo que Jesús le dijo, comenzó él a vacilar y decirle: Jesús, mira, yo no he sido sano porque nadie me ha ayudado. Jesús no le estaba preguntando a él si que nadie le había. Jesús lo que le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? O sea que la oportunidad para tú poder sano está llegando a esta misma hora, en ese lugar, en ese hogar, en la casa, en el hospital, donde quiera que esté. La oportunidad para tu milagro está llegando a través de la palabra. Así que, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como lector o como mensajero o como oyente de la palabra? Es creer y darle valor a lo que tiene la palabra. El problema, amén, de tu situación o de mi situación ya no está en Dios, está en nosotros. En que debemos de creer la palabra. Debemos de aplicar la palabra, amén, a nuestras vidas. Y me gusta, hermano, lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 8.
Amén. Usted puede leer la historia, comenzando desde el versículo 5. Amén. Dice que llegó un cinturón, amén, centurión, amén, a Jesús y le dijo, dice, entonces Jesús entró a Capernaum y vio un centurión, amén, diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente y atormentado. Mira cómo estaba este hombre. Estaba postrado en cama, paralítico, gravemente y ¿qué? Atormentado. Jesús le dijo, iré y lo sanaré. Pero mira, esto me impresiona. La declaración que este hombre hace, porque le está dando poder y autoridad y valor a la palabra de Jesús. Y en el versículo 8, respondiendo el cinturón dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Mira qué importante. Amén. Este hombre sabía que la palabra que salía de Jesús era una palabra de autoridad, era una palabra que tenía sanidad, era una palabra que podía llegar a donde estaba el enfermo, a donde estaba la necesidad. Así que hoy en este día, esa misma palabra enviamos ahí donde estás, amén, que esa misma palabra te puede sanar si nosotros le damos el valor. Y si usted sigue leyendo el relato, amén, Jesús dijo que ni en Israel había encontrado tanta fe. Amén. Por eso que dice que sin fe es imposible llegar a Dios, agradar a Dios. Así que en el nombre de Jesús le motivamos para que usted pueda tomar esta palabra. Amén. Y usted le pueda dar el valor a esta palabra. Es una palabra, amén, dinámica. Es una palabra que ha sido dada al hombre. Ha sido dada, amén, al ser humano. Para que por medio de esta palabra, amén, usted pueda tener vida. Por medio de esta palabra, usted pueda, amén, adquirir todas esas bendiciones que están en su palabra. ¿Crees en este momento que Dios te puede sanar por medio de esta palabra? ¿Crees en este momento que Dios puede salvarte por medio de esta palabra? ¿Crees en este momento que Dios puede motivarte por medio de esta palabra? ¿Crees en este momento que Dios puede proveerte por medio de esta palabra? Que Dios puede restaurarte, que Dios puede levantarte de esa silla de ruedas, que Dios puede sanarte de cualquier enfermedad, que Dios puede sanarte del COVID, que Dios puede sanarte de cáncer, que Dios puede sanarte de úlcera, que Dios puede sanarte de diabetes, amén, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene la autoridad, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, amén, alcanza el objetivo y el propósito por el cual fue dada, amén. Así que allí donde estás, sea en tu hogar, en la sala, en tu cama, en el carro, en la cárcel, en un hospital, donde te encuentres, quiero decirte que esta palabra que te hemos predicado hoy en esta mañana tiene autoridad, tiene poder, tiene valor para hacer la obra por el cual Dios la ha enviado hoy este día a tu vida. Solo levántate en una acción de fe. Ponte de pie, acciona
Y dile, Señor, aquí está mi vida. Yo creo lo que dice tu palabra. Yo creo lo que dice Isaías, que por tu llagas he sido curado y sanado. Y levántate en el nombre de Jesús. Come ánimo, come fuerza. Amén. Y declara que en el Señor está el poder y la fuerza. Gracias, papá. Glorifícate, Señor, oh Dios. Mira, sana, Padre, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, Padre, que está en la vida de nuestros amigos y hermanos. Mira, Padre, aquellos que por primera vez nos están sintonizando, Padre, por estos medios, Padre, glorifícate, Padre, sálvanos, Señor, oh Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Manifiesta tu gloria, tu poder, tu gracia, Padre. Gracias te pedimos, Señor, oh Dios, Padre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de los filos que penetra al alma y defiende los pensamientos y las coyunturas. Señor, oh Dios, Padre. Gracias te doy, Señor, por aquellos que están siendo sanados. Gracias te doy por aquellos que están siendo restaurados. Gracias por aquellos que están siendo motivados. Gracias, Señor, por aquellos que tú les estás proveyendo. Gracias, Señor, oh Dios, Padre, porque este fin de semana, esta semana, Padre, que vamos a iniciar, será una semana de bendición en las vidas, en los hogares, Señor, donde ha llegado esta palabra, Señor. Gracias te damos, Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Quiero seguirte motivando para que te sigas conectando con nosotros. Amén. A través de esta señal. Estamos aquí los días miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos, amén, a las 11 de la mañana. Quiero que, amén, te conectes con nosotros y que motives a otros amigos, hermanos, a que nos sintonicen el día domingo a las 11 de la mañana en este lugar. Nuestro objetivo, nuestro propósito es de bendecir tu vida. Que el Señor te bendiga. Maranata, Cristo viene. Gloria a Dios, aleluya.